Señora, debe retirarse de la ceremonia. La voz autoritaria de los oficiales rompió el silencio solemne del cementerio. Una denuncia había llegado, alguien estaba usando un uniforme militar sin autorización. Evelyn Carter levantó la mirada tras colocar un ramo de lirios blancos sobre la tumba de su hijo, y el brillo de su medalla púrpura reflejaba la luz del sol como un faro de recuerdos y dolor. Oficial, esto es un homenaje a los veteranos, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Soy la organizadora. Los agentes avanzaron con cautela, pidiendo identificación y verificando las medallas que colgaban sobre el pecho de Evelyn. La multitud, compuesta por familias afligidas, guardó silencio. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ninguno de los presentes sabía que ese día iba a presenciar algo extraordinario. Porque allí, cada gesto contenía más verdad de la que los ojos podían captar. Los actos pequeños a veces revelan los valores más grandes, y esa ceremonia sería un ejemplo vivo de ello. Evelyn ajustó su impecable uniforme del cuerpo de marina, asegurándose de que cada medalla brillara. El podio frente a ella esperaba, mientras más de 200 personas se habían congregado en el cementerio municipal de Brookfield, superando cualquier expectativa de asistencia para el homenaje anual. Estamos aquí hoy para honrar a los 20 veteranos que nos han dejado este año, comenzó Evelyn, con voz firme, aunque un nudo amenazaba con bloquearla. Hombres y mujeres que sirvieron con valor y que merecen ser recordados. Sus ojos recorrieron la audiencia, veteranos ancianos en sillas de ruedas, viudas con niños pequeños en brazos, familias Gold Star, entre ellas la suya. Detrás de ella, 20 banderas estadounidenses marcaban tumbas recientes, incluyendo la de su hijo, Thomas Carter. El sargento Thomas Carter, mi hijo, fue uno de los que perdimos este año, continuó. Él creía que ningún veterano debía ser olvidado. Por eso estamos reunidos hoy. Mientras hablaba del sacrificio y la memoria, su mirada se cruzó con dos oficiales que permanecían cerca del estacionamiento. El oficial Ryan, según alcanzó a ver en su placa, le susurraba algo a su compañero, Torres, quienes parecían inquietos. La ceremonia siguió su curso sin contratiempos. Los veteranos realizaron el saludo mientras la banda militar interpretaba los himnos correspondientes. Las familias colocaban flores con reverencia sobre las tumbas. Evelyn coordinaba todo con precisión, midiendo cada paso como si el tiempo fuera un reloj de arena, asegurándose de que cada familia se sintiera acogida. Gracias a todos por venir, dijo al finalizar el servicio formal. Por favor, quédense a compartir un refrigerio si pueden. Estas familias necesitan nuestro apoyo. Fue en ese momento cuando los agentes se acercaron. Señora, necesitamos hablar con usted, dijo Ryan, apoyando la mano en su cinturón. Hemos recibido una denuncia sobre el uso indebido de un uniforme militar. Evelyn sostuvo el programa conmemorativo en sus manos, el rostro de Thomas en la portada. La incredulidad se dibujó en sus ojos, pero mantuvo la calma. Disculpe, ¿qué denuncia? Alguien ha informado que una mujer de origen hispano lleva un uniforme militar falso. ¿Se refieren a usted? Un silencio sepulcral se extendió entre los asistentes. Evelyn sintió que el pecho se le oprimía, pero logró hablar con firmeza. Oficiales, soy Evelyn Carter. Organizo este servicio conmemorativo y soy veterana del Cuerpo de Marina. Estas medallas son legítimas. Torres se acercó con escepticismo. Tendremos que verificarlo. Hoy en día muchas personas falsifican condecoraciones. Lo que los oficiales no sabían era que Evelyn había servido 12 años en inteligencia naval, había recibido la Purple Heart tras un ataque en Somalia y había fundado varias organizaciones nacionales de apoyo a familias de militares. Su teléfono guardaba números directos de congresistas, generales y del secretario de Asuntos de Veteranos. Lo que parecía un simple chequeo pronto cambiaría todo. Con manos firmes, Evelyn sacó su identificación militar y su licencia de conducir. Aquí tienen mis documentos, dijo, entregándolos. Si necesitan, mis papeles de baja están en el coche. Ryan apenas los miró. ¿Cómo sabemos que no los compró en internet? Un veterano mayor llamado Harold se adelantó. Conozco a Evelyn desde hace años. Organiza este homenaje cada año y es de fiar. Señor, por favor, retroceda, dijo Torres. Esto nos concierne a todos, respondió Harold. Están interrumpiendo un momento sagrado. Evelyn tocó suavemente su brazo. No pasa nada, Harold. Déjenlos hacer su trabajo. Pero sí pasaba. Ryan examinaba la Purple Heart con recelo.
Parece demasiado nueva, dijo. Las auténticas de los años 90 deberían mostrar desgaste. Cuido mis medallas, oficial. Lo son todo para mí. Bueno, las mujeres no recibían Purple Heart en combate en aquella época, replicó Torres con desdén. Las palabras golpearon a Evelyn como un puñetazo invisible. Otros veteranos empezaban a enfurecerse. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Oficial Ryan, susurró Evelyn. Me gané esta medalla cuando mi convoy fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado cerca de Mogadiscio. 3 miembros de mi equipo no regresaron. Claro que no, dijo Ryan, con una sonrisa burlona. Admita que es un disfraz y todo terminará. Evelyn miró la tumba detrás de ella. Thomas había dado su vida protegiendo a personas como ese oficial. La ironía no se le escapó. Necesito hacer una llamada, dijo. No hasta que aclaremos esto, respondió Torres, bloqueándole el paso. Lo que no sabían era que la llamada que Evelyn haría cambiaría todo, no solo para ella, sino para cada veterano alguna vez tratado con falta de respeto. Permítanme explicarles cada medalla, dijo sin elevar la voz. Esta Purple Heart me fue otorgada el 15 de marzo de 1993, tras un ataque al convoy. Pasé 2 semanas en un hospital alemán con heridas de metralla. Ryan puso los ojos en blanco. Las mujeres no estaban en combate entonces. La Brance Star fue por evacuar soldados bajo fuego enemigo. Puedo dar coordenadas exactas si lo desean. Está exagerando, dijo Torres. ¿Por qué no admite que compró esto en una tienda de excedentes? Evelyn vio la ira en otros veteranos, pero levantó la mano para mantenerlos alejados. Oficiales, entiendo que hacen su trabajo, pero esto es un servicio conmemorativo. Estas familias están de duelo. No nos diga cómo hacer nuestro trabajo, replicó Ryan. Hemos recibido una denuncia por suplantación de condecoraciones, respondió Torres. Una anciana, Margaret, dio un paso al frente. Mi esposo sirvió con Evelyn. Ella le salvó la vida en Somalia. Evelyn tomó aire y miró a los oficiales. Lo que ocurriría en los próximos minutos definiría no solo su reputación, sino el respeto hacia todos los veteranos que habían perdido a alguien. Las esposas comenzaron a cerrarse alrededor de sus muñecas. Esto es increíble, susurró Harold. La están arrestando en terreno sagrado. Evelyn permaneció inmóvil mientras la llevaban entre las tumbas de quienes habían dado su vida. La tumba de Thomas estaba a 6 metros de distancia. 3 años de organización de homenajes terminaban de la peor manera imaginable. Oficiales, dijo con voz baja, están cometiendo un error que perseguirá sus carreras. Guárdeselo para el juez, replicó Torres. Antes de irnos, sepan algo, continuó Evelyn. He pasado los últimos 10 años ayudando a familias Gold Star, conozco a generales, congresistas y miembros del gabinete. Ryan rió. Claro, y yo soy el presidente. Evelyn sacó su teléfono y marcó un número de memoria. Los oficiales observaron, desconcertados, mientras la red que ella había construido comenzaba a activarse. El coche patrulla avanzaba lentamente por el camino de grava del cementerio, mientras Evelyn Carter mantenía la calma en el asiento trasero. La multitud que había asistido al homenaje seguía allí, algunos grabando, otros en silencio, todos impactados por la injusticia que acababan de presenciar. Los oficiales Ryan y Torres, en los asientos delanteros, no podían evitar lanzar miradas nerviosas al retrovisor, mientras cada instante parecía aumentar su desconcierto. Señora Carter, tiene derecho a hacer una llamada, dijo Ryan con un hilo de voz, casi sin convencimiento. Pero esto se está saliendo de control. Evelyn sacó su teléfono y marcó con precisión el número que conocía de memoria. Tras 2 tonos, una voz firme y autoritaria contestó. General Harlan, habla Evelyn Carter. Estoy esposada en un coche patrulla en Brookfield, justo al lado del cementerio. Me han arrestado durante el homenaje de mi hijo por usar un uniforme falso. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego la voz del general Harlan se suavizó con preocupación mezclada con urgencia. Evelyn, ¿qué ha pasado? 2 oficiales me detuvieron por una denuncia anónima. No verificaron mi servicio, ni mis credenciales, ni nada. Me acusaron de falsificar mis condecoraciones, explicó Evelyn con serenidad. Estoy siendo trasladada ahora, pero necesito que sepan quién soy. Mantén la calma, ordenó Harlan. Activaré la red inmediatamente. Nadie va a permitir que te falten al respeto. No mientras yo pueda hacer algo.
Evelyn colgó y observó a los oficiales que comenzaban a tensarse. Cada minuto que pasaba, la situación se volvía más crítica para Ryan y Torres. No solo se trataba de la falta de respeto, sino del alcance de la red que se había activado en segundos. ¿Quién es ese general?, preguntó Ryan, con un tono que delataba su creciente incertidumbre. Lo sabrán pronto, respondió Evelyn, sin alzar la voz. Mientras tanto, en el cementerio, los veteranos habían empezado a reaccionar. Frank, un hombre mayor con medallas oxidadas del pasado, comenzó a llamar a amigos y contactos. La indignación crecía con cada minuto, y los teléfonos grababan cada gesto de Evelyn mientras la llevaban lejos de las tumbas. La situación, que había comenzado como un homenaje silencioso, se transformaba en un acto de resistencia y prueba de carácter. Al llegar a la comisaría, Evelyn fue llevada a una celda, mientras la administración local comenzaba a recibir llamadas de congresistas, senadores y organizaciones de veteranos. Cada llamada amplificaba la gravedad del error cometido por los oficiales. En cuestión de horas, la noticia ya era viral. Vídeos de la detención de Evelyn se compartían en todas las plataformas. Cientos de miles de personas de todo el país observaban cómo una veterana condecorada había sido tratada como criminal en un cementerio. Los medios no tardaron en reaccionar. Cada canal principal cubría la historia, y los hashtags #Justice for Evelyn y #Cemetery Chame comenzaban a ser tendencia. Los veteranos de todo el país compartían sus propias historias de indignación, solidarizándose con Evelyn. Si pudieron hacerle esto a Evelyn Carter, comentaba un veterano en redes, pueden hacérselo a cualquiera de nosotros. Mientras tanto, Ryan y Torres finalmente comenzaron a investigar los antecedentes de Evelyn, y lo que descubrieron los dejó pálidos. 12 años de servicio activo en la Marina, con decoraciones como la Purple Heart y la Bronze Star, fundadora de múltiples organizaciones de apoyo a familias militares, asesora del Departamento de Asuntos de Veteranos en políticas de protección a familias Gold Star, cada línea de su historial era un recordatorio de su verdadero valor. Joder, susurró Ryan, incapaz de ocultar su asombro. ¿Qué pasa?, preguntó Torres, inclinándose sobre la pantalla. Mira esto, dijo Ryan. Evelyn Carter, veterana de la Marina, 12 años de servicio, Purple Heart, Bronze Star, medalla de buena conducta, fundadora de redes de apoyo a familias militares, asesora federal, la lista es interminable. El capitán Donovan entró en ese momento, alertado por las llamadas de Washington. La gravedad de la situación era evidente en su rostro. Caballeros, acabo de hablar con el alcalde, dijo. ¿Saben a quién arrestaron hoy? Estamos averiguándolo, balbuceó Torres. Evelyn Carter. Una de las defensoras más respetadas de los veteranos en Estados Unidos. Tiene contactos directos con senadores, congresistas y generales, continuó Donovan. Y la arrestaron por supuesta falsificación de medallas. En cuestión de minutos, la historia se había convertido en un escándalo nacional. La Administración de Veteranos publicó un informe completo que confirmaba la impecable trayectoria de Evelyn, dejando al descubierto que la denuncia inicial había sido no solo falsa, sino basada en suposiciones raciales. Basaron su arresto en una suposición racista, dijo un portavoz del Departamento de Veteranos. Evelyn Carter no es hispana, es irlandesa estadounidense, como muestran sus documentos y su historial militar. El caos mediático creció a medida que las redes sociales se llenaban de vídeos, comentarios y mensajes de apoyo. Los hashtags #respecto Urveterans y #Evelyn Carter eran tendencia a nivel nacional e internacional. Estamos jodidos, susurró Ryan, al ver la magnitud de lo que había desencadenado su error. La comisaría recibió llamadas cada minuto, periodistas, políticos, organizaciones de veteranos, ciudadanos indignados. La presión aumentaba con rapidez vertiginosa. Finalmente, el capitán Donovan ordenó la liberación inmediata de Evelyn, con instrucciones de ofrecer disculpas públicas y privadas. Pero la repercusión ya estaba asegurada. Los errores de Ryan y Torres serían estudiados y recordados durante años como un caso emblemático de falta de respeto a los veteranos. Cuando Evelyn salió de la comisaría, fue recibida por veteranos, familias Gold Star y periodistas. Cada rostro reflejaba admiración y gratitud, transformando su momento de humillación en un acto de reconocimiento nacional. Señora Carter, ¿cómo se siente?, preguntó un reportero. Estoy decepcionada, respondió Evelyn con calma. No por mí, sino por lo que esto representa. Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacerlo a cualquier veterano.
Es inaceptable. La historia se difundió con rapidez, y cada medio de comunicación principal cubría el hecho con titulares impactantes: veterana arrestada en funeral de su hijo, madre Gold Star esposada en Brookfield, trato indignante a heroína militar. La indignación creció entre los veteranos y la ciudadanía, mientras los altos mandos del gobierno comenzaban a tomar cartas en el asunto. Esto no es solo un ataque contra Evelyn Carter, dijo el general Harlan en televisión. Es un ataque contra todos los veteranos que han servido a este país. La presión política, mediática y social forzó investigaciones internas, renuncias y cambios estructurales en la policía local. Los oficiales involucrados, Ryan y Torres, fueron finalmente despedidos sin derecho a indemnización. La comisaría se vio obligada a implementar protocolos de capacitación sobre respeto a veteranos y ceremonias militares. Mientras tanto, Evelyn se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. Su historia se replicó en medios de todo el país, y la Fundación Carter, que apoyaba a familias Gold Star, creció rápidamente, recibiendo apoyo y reconocimiento. Cada acto de injusticia se transformaba en una oportunidad para educar y proteger a otros. El impacto de aquel día, que comenzó con una acusación injusta, terminó generando cambios legislativos, conciencia social y respeto renovado hacia los veteranos y sus familias. Evelyn, firme y serena, había transformado la humillación en fuerza, demostrando que la justicia y la verdad siempre encuentran su camino. 6 meses después del incidente en Brookfield, Evelyn Carter caminaba por el jardín de la Casa Blanca, rodeada de rosas rojas que parecían brillar bajo la luz de la tarde. El presidente estaba a punto de promulgar la ley David Carter, en memoria de su hijo, que protegía a los veteranos y a las familias Gold Star del acoso durante servicios conmemorativos. La ley no solo establecía protocolos claros para las fuerzas del orden, sino que también financiaba programas educativos en escuelas y academias de policía para enseñar sobre la vida y los desafíos de las familias militares. Mientras observaba al presidente firmar el documento, Evelyn sintió un nudo en la garganta. Pensó en David y en lo orgulloso que estaría, sabiendo que su sacrificio ahora protegía a otras familias militares. Cada firma, cada línea del proyecto de ley, representaba años de lucha y un dolor convertido en acción. Hoy no celebramos mi victoria, dijo Evelyn a los periodistas reunidos. Celebramos la protección de todas las familias militares. Esta ley no es venganza, es justicia preventiva. Los medios preguntaron si creía que el oficial Torres había aprendido de la experiencia. Evelyn sonrió con serenidad. Sí. Ha estado trabajando como voluntario en el hospital de veteranos y está comprometido a ayudar a otros. Todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que cometieron errores graves. El Fondo Nacional David Carter se estableció ese mismo día, destinado a apoyar a familias de militares fallecidos y mantener los cementerios militares. Para Evelyn, el momento era simbólico: el lugar donde había sido humillada se transformaba en un santuario de honor y respeto. Su dolor se había convertido en protección y esperanza para miles de personas. Su buzón se llenaba de cartas diariamente. Padres de jóvenes soldados, madres Gold Star, veteranos heridos, todos compartían cómo la experiencia de Evelyn había cambiado sus vidas. Una joven veterana, Sara, escribió: Señora Carter, vi el vídeo de su detención. Me enseñó que nuestro honor no depende de lo que los demás piensen de nosotros. Gracias a usted, aprendí a mantenerme firme. Evelyn consideraba esa carta como su mayor reconocimiento. Formar y guiar a los jóvenes veteranos a mantener la dignidad frente a la adversidad era más importante que cualquier premio. La Fundación David Carter creció rápidamente. Proporcionaba becas a los hijos de militares fallecidos, financiaba el mantenimiento de memoriales y apoyaba a las familias en momentos difíciles. Evelyn viajaba por todo el país, hablando en academias de policía, universidades y eventos de veteranos. Contaba su historia no para avergonzar, sino para educar y prevenir errores futuros. Los agentes que me arrestaron no eran malos, decía Evelyn. Eran ignorantes. La ignorancia se puede remediar con educación. El respeto no tiene que ver con la apariencia de una persona, sino con lo que han hecho y quiénes son en su interior. El oficial Torres comenzó a acompañarla a estos eventos, contando su versión de la historia y explicando cómo había cambiado. Evelyn le ayudó a conectarse con organizaciones de voluntariado para veteranos y escribió cartas apoyando su rehabilitación como consejero de jóvenes en riesgo. El perdón, explicaba Evelyn, no era solo olvidar, sino ayudar a los demás a convertirse en mejores personas.
La Fundación Carter también promovió programas educativos en escuelas y academias de policía, donde veteranos compartían sus historias y las familias Gold Star explicaban lo que significaba perder a un ser querido en servicio. La idea era clara: prevenir que cualquier otra familia enfrentara la humillación que Evelyn había sufrido. La comunidad reconoció su labor. Evelyn recibió numerosos premios: Medalla Presidencial del Ciudadano, Medalla de Oro de la Asociación de Veteranos de Guerras Extranjeras, Premio al Servicio Distinguido de la Legión Americana. Sin embargo, su mayor logro se vivió en un hospital de veteranos. Un anciano, con lágrimas en los ojos, se acercó tras una charla. Mi nieto será enviado al frente el mes que viene. Gracias a usted, sé que será respetado cuando regrese a casa. Gracias por luchar por todos nosotros. Evelyn lo abrazó y contuvo las lágrimas. Ese era su verdadero propósito: mejorar la vida de las familias de los militares, no por fama ni premios, sino por humanidad. Un año después, Evelyn regresó al cementerio Brookfield para la ceremonia conmemorativa anual. La primera vez que había sido arrestada, había honrado a 15 veteranos locales. Ahora, 500 personas asistían, incluyendo senadores, generales y familias Gold Star de todo el país. Allí se erigía un monumento de bronce en memoria de David y todos los veteranos locales que habían muerto en servicio. Damas y caballeros, dijo Evelyn desde el estrado, bienvenidos a la 5ª ceremonia conmemorativa anual de David Carter. Entre la multitud, en primera fila, estaba el oficial Torres con su familia. Había pasado de ser parte del error a ser un defensor activo del monumento y voluntario en la organización de la ceremonia. La ciudad de Brookfield le entregó a Evelyn la llave de la ciudad, reconociendo su contribución y liderazgo. El monumento estaba rodeado de flores frescas, y los veteranos se mantenían erguidos con orgullo. Cada familia Gold Star sentía ahora que sus pérdidas estaban protegidas por el esfuerzo de alguien que había transformado su dolor en acción. Lo logramos, David, susurró Evelyn, depositando flores sobre la tumba de su hijo. Cambiamos el sistema. Tu recuerdo ahora protege a otras familias. Una joven soldado se acercó, con un uniforme del ejército y una Purple Heart en el pecho. Señora Carter, soy la teniente Morales. Quería darle las gracias. ¿Por qué me das las gracias?, preguntó Evelyn, abrazándola. El año pasado resulté herida en Afganistán. Al regresar, alguien cuestionó mis medallas, pero vio su historia, se disculpó y me invitó a cenar. Usted hizo la diferencia. Evelyn sonrió, sintiendo que el ciclo de respeto y reconocimiento había culminado. Cada injusticia había sido transformada en aprendizaje, cada dolor en esperanza. El arresto que debía humillarla se convirtió en el catalizador de su mayor logro: proteger y educar a miles de familias militares en todo el país. Mientras el sol se ocultaba sobre el cementerio, Evelyn observó a las familias reunidas, los veteranos firmes y orgullosos, y el monumento brillando entre las flores. Su hijo David, cuya vida se había perdido en servicio, se había convertido en símbolo de respeto y justicia. Su recuerdo ahora inspiraba a toda una nación a honrar a quienes servían con dignidad. Meses después de la inauguración del monumento y de la promulgación de la ley David Carter, Evelyn Carter se encontraba en su oficina de la fundación, revisando los informes de programas educativos recién implementados en academias de policía y escuelas públicas. Cada reporte traía historias de transformación: agentes de policía que habían aprendido a respetar ceremonias militares, estudiantes que comprendían mejor el sacrificio de las familias Gold Star. Evelyn sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Cada historia contaba, cada persona impactada reforzaba su convicción de que la educación podía prevenir errores que antes parecían inevitables. Un correo electrónico llamó su atención: era de un veterano de Arizona, agradeciéndole por los cambios en el protocolo policial que permitieron que el funeral de su hermano fuera respetado. Evelyn lo leyó detenidamente y luego respondió, asegurándose de que supiera que no estaba solo, que había personas trabajando por ellos, personas que comprendían su dolor y que se comprometían a proteger su memoria. Cada carta, cada mensaje, era un recordatorio de la razón por la que había soportado aquel día traumático en Brookfield. El teléfono sonó con insistencia. Al otro lado estaba la teniente Morales, la joven soldado que había conocido en la ceremonia del año pasado. Señora Carter, necesitamos su ayuda, dijo con firmeza. He estado liderando un programa para veteranos heridos, y encontramos que muchas familias no saben cómo acceder a sus beneficios. ¿Podría ayudarnos a organizar un taller nacional? Evelyn asintió sin vacilar.
Este era exactamente el tipo de acción que había previsto al crear la fundación. Coordinó una serie de talleres que combinarían asesoramiento legal, apoyo psicológico y formación sobre derechos de los veteranos. Contactó a antiguos colegas del Departamento de Asuntos de Veteranos, congresistas y generales que confiaban en su criterio, y en pocas semanas el primer taller nacional estaba listo. Durante la inauguración del taller, Evelyn tomó la palabra frente a cientos de asistentes, incluyendo familias Gold Star, veteranos heridos y oficiales de policía recién capacitados en sensibilidad militar. Cada uno de ustedes tiene derecho a ser tratado con dignidad, dijo Evelyn. No importa el lugar, ni la situación, ni el uniforme. Mi experiencia personal me enseñó que incluso quienes tienen autoridad pueden equivocarse, y es por eso que debemos educarlos. Cada familia Gold Star merece respeto, cada veterano merece reconocimiento, y nuestra labor es garantizarlo. Entre la audiencia, el oficial Torres observaba con respeto. Su transformación había sido notable. De ser parte del error que casi destruye la reputación de Evelyn, se había convertido en un defensor activo de los derechos de los veteranos. Participaba en cada taller, compartiendo su aprendizaje, asegurándose de que los agentes que entrenaba nunca cometieran los mismos errores. A lo largo de aquel año, la fundación expandió sus programas a 25 estados. Evelyn lideraba cada iniciativa personalmente, supervisando desde la capacitación de voluntarios hasta la coordinación de ceremonias locales que aseguraban un protocolo adecuado para todos los veteranos fallecidos. La logística era compleja: transporte de familias, coordinación con fuerzas del orden, permisos para ceremonias, cobertura mediática y asistencia psicológica. Sin embargo, Evelyn gestionaba cada detalle con precisión, fruto de sus años en la Marina y de su experiencia en inteligencia militar. En un taller en Ohio, una madre Gold Star se le acercó entre lágrimas. Señora Carter, gracias a usted, el funeral de mi hijo fue respetado. La policía actuó con sensibilidad, y mi familia pudo despedirse sin miedo ni humillación. Gracias por lo que hace cada día. Evelyn tomó sus manos, conmovida, y respondió: no me olvido de sus hijos. Cada ceremonia que protegemos es un homenaje a su sacrificio. Mi trabajo es garantizar que nadie pase por lo que yo pasé en Brookfield. A medida que la fundación crecía, Evelyn comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre derechos de veteranos y protocolos en ceremonias militares. Fue invitada a Canadá, Australia y Reino Unido, compartiendo sus experiencias y estableciendo alianzas con organizaciones locales. Su mensaje era consistente: respeto, educación y protocolos claros previenen errores y protegen a quienes han dado todo por su país. En una conferencia en Londres, Evelyn conoció a un oficial veterano británico que había trabajado en la implementación de programas de apoyo para soldados heridos. Su historia es increíble, dijo él. No solo cambió la percepción sobre las ceremonias militares en su país, sino que creó un modelo educativo que puede replicarse en cualquier lugar. Evelyn sonrió modestamente. No fue fácil, respondió, pero cada paso valió la pena. Mi hijo David me enseñó que incluso del dolor puede surgir algo bueno, y eso es lo que intento lograr todos los días. De regreso a Estados Unidos, Evelyn visitó el cementerio Brookfield una vez más. El monumento en memoria de David y todos los veteranos locales se mantenía impecable, rodeado de flores frescas y protegido por voluntarios entrenados. Familias llegaban diariamente a rendir homenaje, y los oficiales de policía capacitados supervisaban con respeto y discreción. La escena que antes le había causado dolor ahora le daba paz. Cada lápida contaba una historia, cada nombre grabado representaba un sacrificio que merecía ser honrado con dignidad. Evelyn caminó entre los visitantes, observando cómo jóvenes soldados colocaban banderas, veteranos saludaban solemnemente y familias Gold Star compartían recuerdos. Cada gesto le recordaba que la transformación era posible, de la humillación a la protección, del error a la educación. Mientras el sol comenzaba a descender, Evelyn se detuvo frente a la tumba de David. «Lo logramos, hijo», susurró. Lo que pasó aquel día terrible se convirtió en algo que protege a miles de personas. Tu recuerdo ahora inspira respeto y justicia. Una joven soldado se acercó, uniformada y condecorada con una medalla de honor por su servicio. Señora Carter, soy la teniente Morales nuevamente. Quería decirle que todo lo que aprendimos gracias a usted se está aplicando en nuestras unidades. Su ejemplo cambió cómo nos comportamos con los veteranos y sus familias. Evelyn la abrazó con orgullo. Recuerden siempre, el respeto no se pide, se da. Cada acción cuenta.
cada gesto puede cambiar vidas. Al caer la tarde, Evelyn contempló la escena, familias protegidas, veteranos respetados, monumento brillante y el legado de David convertido en justicia tangible. La lección era clara, incluso el peor día podía transformarse en esperanza para miles. La detención que inicialmente parecía una humillación se había convertido en el catalizador de su mayor logro, y Evelyn sabía que seguiría trabajando hasta que cada veterano y cada familia Gold Star recibieran el respeto que merecían. La primavera siguiente, Evelyn Carter se encontraba en Washington, D.C., frente a un grupo de legisladores y oficiales del Departamento de Asuntos de Veteranos. La sala estaba llena, senadores, congresistas, asesores y representantes de organizaciones de veteranos de todo el país. La Fundación David Carter había crecido hasta convertirse en un referente nacional en protección de familias Gold Star y derechos de veteranos, y Evelyn estaba allí para presentar nuevas recomendaciones legislativas y programas educativos complementarios. Señores y señoras, comenzó Evelyn con voz firme, durante años, muchas familias de militares han enfrentado negligencia, desinformación, en ocasiones, humillaciones directas. Lo que ocurrió en Brookfield no fue un hecho aislado. Sin protocolos claros y educación adecuada, se repite una y otra vez. Por eso hemos desarrollado un programa nacional de sensibilización para agentes de policía, funcionarios públicos y escuelas, que garantice respeto y protección en todas las ceremonias militares. Los asistentes tomaban notas con atención. Cada diapositiva proyectada mostraba estadísticas, testimonios de familias y ejemplos de protocolos implementados con éxito. Evelyn había diseñado los programas con un enfoque práctico, simulaciones de ceremonias, talleres sobre derechos de veteranos y módulos educativos sobre la importancia de reconocer sacrificios familiares. Entre la audiencia, varios legisladores murmuraban entre sí, impresionados. La historia de Evelyn y el impacto de la ley David Carter habían trascendido lo personal para convertirse en política pública tangible. Cada número y cada testimonio reforzaban la necesidad de acción inmediata. Nuestra recomendación principal, continuó Evelyn, es establecer un sistema nacional de supervisión y capacitación obligatoria para todas las agencias de seguridad en contacto con familias militares durante ceremonias oficiales. Esto incluye entrenamiento sobre sensibilidad cultural, protocolos de reconocimiento de medallas y condecoraciones, y procedimientos claros en caso de denuncias o sospechas. Un congresista del público levantó la mano. Señora Carter, ¿cómo garantiza que los programas sean efectivos y no solo un formalismo? Evelyn sonrió, preparada para esta pregunta. Cada taller y capacitación incluye evaluaciones prácticas y retroalimentación de participantes, incluyendo veteranos y familias Gold Star. Además, hemos implementado un sistema de auditoría anual, donde expertos externos revisan los procedimientos, observan ceremonias y entrevistan a las familias. Los resultados son públicos y se utilizan para mejorar continuamente los programas. El congresista asintió con respeto. Mientras tanto, Evelyn podía sentir la misma determinación que la había impulsado aquel día en el cementerio, transformar la injusticia en acción concreta, convertir un dolor personal en protección nacional. Después de la presentación, Evelyn se reunió con la teniente Morales y un grupo de oficiales que habían pasado por los programas de la Fundación. Estamos viendo cambios reales en nuestras unidades, dijo Morales. Los agentes ahora entienden que una ceremonia no es solo un evento formal, sino un momento sagrado que requiere respeto absoluto. Exactamente, respondió Evelyn. Cada interacción cuenta. No se trata solo de cumplir la ley, se trata de honrar el sacrificio y proteger la dignidad. Mientras conversaban, un veterano mayor se acercó con cautela. Señora Carter, dijo con voz temblorosa, gracias a sus programas, mi nieto, que regresó de Irak, recibió un funeral digno y respetuoso cuando su abuelo falleció. La policía estaba coordinada, las familias Gold Star fueron atendidas, y nadie fue humillado. Gracias por hacer esto posible. Evelyn asintió con emoción, recordando su propio dolor en Brookfield y cómo ese momento había sido el catalizador de todo su trabajo. Cada historia de respeto restaurado reforzaba su misión. Ese mismo año, la Fundación lanzó un proyecto piloto en 15 estados para capacitar a las fuerzas policiales en escenarios de ceremonias conmemorativas. Evelyn supervisaba personalmente cada módulo, asegurándose de que los agentes comprendieran la importancia de cada medalla, cada bandera y cada familia. Los informes iniciales mostraban mejoras significativas en la conducta de los agentes, así como una disminución notable de incidentes durante funerales y homenajes.
Una tarde, Evelyn recibió una llamada inesperada. Era el general Hayes, quien había sido clave en la red de contactos que había protegido su reputación tras el incidente en Brookfield. Evelyn, dijo con su voz firme y cálida, hemos recibido solicitudes de varios países aliados para implementar programas similares a los suyos. Su experiencia en Brookfield y la ley David Carter ahora se consideran un modelo internacional. Evelyn sintió un escalofrío de orgullo y responsabilidad. Nunca había buscado fama, su única motivación era proteger a las familias de militares y garantizar respeto. General, esto es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Necesitamos asegurarnos de que cualquier adaptación internacional respete las diferencias culturales y legales, respondió. Lo sabemos, replicó Hayes. Por eso queremos que usted lidere un equipo internacional para capacitar a instructores locales. Su historia es la prueba de que incluso del error más grave puede surgir algo bueno. Mientras colgaba, Evelyn pensó en Brookfield. Lo que había comenzado como un día de humillación se había convertido en un movimiento de cambio global. Cada paso, cada decisión tomada con calma y determinación, había transformado la injusticia en respeto universal. Unos días después, Evelyn se dirigió a un seminario en Nueva York, donde veteranos de todo el país compartían sus experiencias y aprendían de los programas implementados por la Fundación. Allí, observó cómo un oficial recién graduado enseñaba a otros sobre la correcta disposición de banderas y medallas, mientras una madre Gold Star explicaba la importancia emocional de cada ceremonia. Evelyn comprendió que su trabajo no solo había prevenido humillaciones, sino que había cambiado la forma en que la sociedad valoraba el sacrificio militar. Al final del seminario, Evelyn se detuvo frente a un grupo de jóvenes soldados que recibían medallas por primera vez. Recuerden siempre, les dijo con voz firme y serena, el respeto que muestran hoy se refleja en la dignidad que garantizan a sus compañeros y a sus familias. Cada acción cuenta. Cada gesto puede salvar a alguien del dolor que yo viví en Brookfield. Mientras caminaba por el auditorio, un joven agente se acercó y susurró. Señora Carter, antes de conocer su historia, nunca pensé que un incidente como el de Brookfield pudiera cambiar tantas vidas. Ahora entiendo que el respeto y la educación son poderosos. Gracias. Evelyn sonrió con humildad. Cada palabra, cada gesto de gratitud, recordaba el verdadero propósito de su misión: proteger a los que habían dado todo por su país y asegurarse de que ninguna familia Gold Star enfrentara nunca más la humillación que ella había sufrido. Esa noche, de regreso en su oficina, Evelyn revisó los informes de los programas piloto y preparó un borrador para la expansión nacional completa. Cada número, cada testimonio y cada lección aprendida serían parte del manual que aseguraría que la Fundación David Carter se convirtiera en un estándar de respeto, justicia y educación para generaciones futuras. Mientras apagaba las luces, Evelyn miró la fotografía de David sobre su escritorio. «Lo logramos, hijo», susurró. «Tu sacrificio nos enseñó que incluso de la injusticia más profunda puede surgir algo hermoso. Tu memoria ahora protege a miles de familias, y nunca dejaremos de honrarte». Los meses siguientes, la Fundación David Carter se convirtió en un referente nacional. Cada semana llegaban solicitudes de municipios, departamentos de policía y escuelas para implementar los programas de capacitación de Evelyn. La historia del incidente en Brookfield había trascendido los límites del Estado, y Evelyn se convirtió en una voz autorizada sobre derechos de veteranos y protección de familias Gold Star. Un martes por la mañana, Evelyn recibió una invitación urgente de la Casa Blanca. El secretario de Defensa quería discutir la expansión de los programas a nivel federal y la integración de protocolos uniformes para ceremonias militares en todos los estados. Evelyn sintió un escalofrío. Era la oportunidad de garantizar que lo ocurrido en Brookfield nunca se repitiera. Señora Carter, dijo el secretario de Defensa en su despacho, su trabajo ha transformado la forma en que los departamentos de policía y los organismos militares interactúan con las familias Gold Star. Queremos que lidere un equipo nacional de implementación. Gracias, señor, respondió Evelyn con calma. La idea es que cada ceremonia, cada funeral y cada memorial se realice con el respeto y la dignidad que nuestros héroes y sus familias merecen. Durante las semanas siguientes, Evelyn y su equipo recorrieron decenas de ciudades, capacitando a oficiales y enseñando a familias cómo interactuar con las fuerzas de seguridad durante ceremonias. Cada taller incluía ejercicios prácticos, disposición de banderas, reconocimiento de medallas, protocolo de saludo y manejo de conflictos. Evelyn se aseguraba de incluir veteranos que habían pasado por experiencias similares a las de Brookfield para dar testimonio directo.
En Boston, un oficial joven se acercó a Evelyn después de un taller. Nunca pensé que el respeto pudiera enseñarse, dijo con voz nerviosa. Gracias a usted, entiendo que cada funeral, cada ceremonia, es un momento sagrado. Exactamente, respondió Evelyn. No se trata solo de reglas o procedimientos, se trata de empatía, de reconocer sacrificios. Eso es lo que cambia la cultura de una organización. Mientras tanto, la repercusión de la ley David Carter seguía creciendo. La línea directa para familias de militares comenzó a recibir llamadas de todo el país, desde viudas jóvenes hasta veteranos que sentían que sus derechos habían sido ignorados. La fundación comenzó a ofrecer asesoría legal, apoyo psicológico y coordinación con agencias locales. Evelyn supervisaba personalmente cada caso, asegurándose de que ningún detalle pasara desapercibido. Un día, mientras revisaba informes, recibió un mensaje urgente de la oficina del general Hayes. Había surgido un incidente en una pequeña base militar en Arizona. Un oficial cuestionó públicamente la validez de una medalla de un joven veterano que regresaba de combate. La familia estaba profundamente afectada, y la situación amenazaba con viralizarse. Evelyn no dudó un segundo, tomó un avión hacia la base para mediar personalmente. Al llegar, se encontró con una escena tensa. El joven veterano estaba visiblemente perturbado, y la familia se encontraba al borde del llanto. Evelyn caminó con firmeza hacia ellos. Señor, dijo al oficial que había causado la controversia, estoy aquí para garantizar que todos comprendamos la importancia de este momento. Cada medalla tiene un significado, y cada ceremonia merece respeto. ¿Está dispuesto a escuchar y aprender? El oficial bajó la mirada, avergonzado. Evelyn continuó, relatando historias de las familias que había ayudado, de los sacrificios de los jóvenes soldados y de cómo la fundación trabajaba para que situaciones como esa no se repitieran. Cada uno de ustedes, les dijo, tiene la responsabilidad de honrar a quienes han dado todo por este país. No es un gesto simbólico, es un deber moral. La familia del veterano comenzó a relajarse, y el joven soldado finalmente sonrió. La intervención de Evelyn había transformado un momento de tensión en uno de reconocimiento y respeto. Mientras regresaba al avión, Evelyn pensó en Brookfield y en cómo un solo incidente de injusticia podía desencadenar cambios que afectaran a todo el país. En otra parte, la Oficina Federal de Investigaciones había comenzado a colaborar con la Fundación para monitorear incidentes de discriminación hacia veteranos. Los datos recogidos ayudaron a mejorar continuamente los programas, identificar áreas de riesgo y garantizar que cada ceremonia se desarrollara sin incidentes. Evelyn se convirtió en una consultora imprescindible, combinando experiencia práctica con conocimiento estratégico de políticas públicas. Mientras tanto, el agente Martínez continuaba trabajando con la fundación como voluntario en hospitales de veteranos. Cada vez que acompañaba a Evelyn, relataba su transformación a nuevos oficiales, como había aprendido que el respeto no depende del uniforme que alguien lleva, sino de su historia, su sacrificio y su carácter. Una tarde, Evelyn recibió un correo electrónico inesperado. Un grupo de estudiantes universitarios en California estaba organizando una campaña para sensibilizar sobre el respeto a las ceremonias militares en su campus. Quedó impresionada por la iniciativa. Respondiendo, les ofreció enviar instructores de la fundación para capacitar a su equipo y asegurarse de que las ceremonias conmemorativas se llevaran a cabo con respeto y dignidad. Esto es exactamente lo que buscábamos, les escribió. No solo protegemos a las familias Gold Star hoy, sino que educamos a las futuras generaciones para que comprendan la importancia de cada medalla, cada bandera y cada sacrificio. La expansión internacional también comenzó a tomar forma. Países aliados mostraban interés en replicar el modelo de Evelyn, adaptándolo a sus propias ceremonias y protocolos militares. En reuniones virtuales, Evelyn explicaba los principios fundamentales: educación, respeto, supervisión y un enfoque centrado en las familias. Cada presentación era recibida con entusiasmo, y su historia en Brookfield se convertía en un ejemplo emblemático de cómo transformar la injusticia en acción efectiva y duradera. Por la noche, de regreso en su hogar, Evelyn revisaba los mensajes de familias que habían recibido apoyo directo de la fundación. Historias de veteranos que habían recibido funerales respetuosos, familias que habían recuperado beneficios, jóvenes soldados que habían aprendido a mantener el honor en cada ceremonia. Cada mensaje era un recordatorio de que su misión estaba funcionando y que lo que comenzó como un momento de humillación se había convertido en un movimiento de respeto y justicia a nivel nacional. Mientras se preparaba para descansar,
Evelyn miró la fotografía de David sobre su escritorio. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Todo lo que había hecho, cada esfuerzo y cada batalla administrativa, tenía un propósito claro: proteger la memoria de su hijo y garantizar que ningún otro padre, madre o familia Gold Star tuviera que sufrir lo que ella había vivido. «Lo logramos, David», susurró. «Tu sacrificio se convirtió en un legado. Y seguiremos construyendo sobre él cada día». Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad para Evelyn Carter y la Fundación David Carter. Con el reconocimiento nacional consolidado, comenzaron a surgir solicitudes de colaboración desde otros países que querían adoptar un modelo similar para proteger ceremonias militares y familiares de veteranos. Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda mostraron interés en replicar los programas educativos que Evelyn había implementado en Estados Unidos. Evelyn se encontró viajando con frecuencia, compartiendo su experiencia y su visión con altos mandos militares, legisladores y líderes comunitarios. Cada presentación comenzaba con la historia de Brookfield, el funeral de su hijo David, y cómo un momento de injusticia podía desencadenar cambios significativos cuando se enfrentaba con determinación y empatía. Su narrativa cautivaba a la audiencia, y pronto, los protocolos de respeto hacia familias Gold Star empezaron a formar parte de las políticas internas de varios ejércitos aliados. Durante una visita a Londres, Evelyn se reunió con oficiales del Ministerio de Defensa del Reino Unido. La sala de conferencias estaba llena de uniformes impecables y miradas expectantes. Evelyn comenzó. «No se trata de reglas complicadas ni de ceremonias estrictamente formales», dijo. «Se trata de comprender el valor de cada familia, de cada medalla y de cada sacrificio. Si una madre Gold Star no puede confiar en que su hijo será recordado con dignidad, entonces estamos fallando en nuestro deber». Un oficial británico levantó la mano. «¿Y cómo podemos asegurarnos de que nuestros propios oficiales respeten estos principios?». Evelyn sonrió. «Educación, supervisión y responsabilidad. Cada oficial debe comprender no solo el protocolo, sino también la historia que representa cada ceremonia. Deben entender que su comportamiento afecta la memoria de los que han dado todo por su país y, por extensión, la confianza de la sociedad en sus fuerzas armadas». El proyecto internacional comenzó a consolidarse. Se crearon módulos educativos, talleres y manuales que podrían adaptarse a diferentes contextos culturales, pero siempre con un enfoque en la dignidad y el respeto. Evelyn supervisaba cada detalle personalmente, asegurándose de que las traducciones y adaptaciones mantuvieran la esencia de su mensaje. Mientras tanto, en Estados Unidos, la fundación continuaba recibiendo casos de familias que requerían apoyo. Una de esas familias era la de Michael Ramos, un joven veterano herido en Afganistán. Su madre, desesperada, había sido testigo de oficiales cuestionando públicamente la validez de sus condecoraciones durante un memorial local. Evelyn se movilizó de inmediato, enviando a un equipo para mediar, documentar y garantizar que la ceremonia se desarrollara sin contratiempos. Al llegar, la familia Ramos la recibió con lágrimas y abrazos. «Gracias por venir», dijo la madre, con la voz entrecortada. «No sabíamos a quién recurrir». «No están solos», respondió Evelyn, colocando suavemente su mano sobre el hombro de Michael. «Nadie debe pasar por esto. Cada ceremonia es un compromiso de respeto, y eso incluye protegerlos de la ignorancia o el prejuicio». Cada intervención reforzaba la reputación de Evelyn y la fundación. Los programas de capacitación para policías y oficiales se volvieron obligatorios en varias jurisdicciones, y la línea directa para familias Gold Star se transformó en un servicio nacional con recursos ampliados y personal capacitado para atender cualquier situación delicada. En medio de toda esta actividad, Evelyn mantenía contacto regular con Martínez, el agente que la había arrestado en Brookfield. Lo había convertido en voluntario y en un defensor de la fundación. Juntos recorrían hospitales de veteranos y academias de policía, contando la historia de Brookfield no para avergonzar a nadie, sino para enseñar lecciones de respeto y empatía. Cada presentación de Martínez estaba impregnada de humildad y transformación personal, y su testimonio se convirtió en una herramienta educativa poderosa. Un día, durante un taller en Dallas, Martínez compartió su experiencia. «Pensé que conocía la disciplina y el protocolo», dijo, «pero nunca entendí el valor de cada medalla, de cada ceremonia, hasta que me vi enfrentando a alguien como Evelyn. Ella me enseñó que el respeto no depende del uniforme que alguien lleve, sino de su historia, su sacrificio y su integridad». Evelyn observaba desde el frente, satisfecha.
Cada palabra de Martínez era un recordatorio de que la educación podía transformar incluso a quienes habían cometido errores graves. Mientras tanto, la Fundación comenzó a trabajar en proyectos de concientización para jóvenes, integrando programas en escuelas y academias de policía. Estos programas incluían testimonios de veteranos, simulaciones de ceremonias y sesiones educativas sobre derechos y dignidad de las familias Gold Star. Evelyn insistía en que los jóvenes comprendieran que el respeto debía enseñarse desde temprano, para prevenir futuros errores como el de Brookfield. En Washington, D.C., Evelyn se reunió con legisladores para evaluar la ley David Carter. La implementación había sido un éxito, pero había espacio para mejorar, protocolos más claros, sanciones más estrictas y recursos adicionales para asegurar que cada familia recibiera el apoyo adecuado. Cada ajuste se discutía en detalle, con el objetivo de garantizar que la ley cumpliera su propósito a largo plazo. En el ámbito internacional, Evelyn comenzó a coordinar intercambios de experiencias entre países aliados. Oficiales de Australia, Canadá y Reino Unido visitaban Estados Unidos para observar de primera mano cómo se llevaban a cabo las ceremonias conmemorativas y cómo se capacitaría al personal. A su regreso, implementaban versiones adaptadas en sus países, asegurando que el modelo de respeto y dignidad se convirtiera en un estándar global. Mientras Evelyn viajaba constantemente, mantenía su conexión con las familias de los veteranos. Cada caso, cada ceremonia supervisada, era un recordatorio de por qué había comenzado esta misión. La historia de Brookfield no solo había marcado un cambio en su vida, sino que había desencadenado una transformación que afectaba a miles de familias en todo el mundo. Por las noches, al regresar a su hogar, Evelyn revisaba los correos y mensajes de agradecimiento. Historias de jóvenes soldados que habían sido reconocidos correctamente, familias que habían recibido apoyo en momentos de duelo y oficiales que habían aprendido lecciones valiosas. Cada mensaje reforzaba su convicción: su trabajo no era solo necesario, sino esencial para mantener la dignidad y el honor de quienes habían dado todo por su país. En una de esas noches, recibió una llamada del general Hayes. Evelyn, quiero que sepa que su trabajo ha inspirado a todo el Estado Mayor. Estamos considerando incorporar estas políticas en todas nuestras ceremonias internacionales. Su iniciativa no solo protege a las familias, sino que también fortalece la moral y la reputación de nuestras Fuerzas Armadas. Evelyn sonrió. Gracias, general. Es un honor poder contribuir. Cada familia, cada ceremonia, merece respeto. No debemos permitir que la ignorancia o el prejuicio manchen ese recuerdo. Mientras colgaba, Evelyn sintió una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Su misión había trascendido lo local, lo nacional, y ahora tenía impacto internacional. Cada acción, cada intervención, cada historia de éxito consolidaba el legado de David y transformaba la manera en que el mundo entendía la dignidad de los veteranos y sus familias. El teléfono volvió a sonar esa noche, esta vez con llamadas de prensa internacional. El caso de Brookfield y la labor de Evelyn habían captado la atención de medios en Europa y Asia. La historia era clara: lo que comenzó como un acto de injusticia había generado un cambio global, y Evelyn estaba al frente de esa transformación. Mientras apagaba las luces en su oficina, Evelyn miró nuevamente la foto de David sobre su escritorio. Su sonrisa reflejaba la paz que sentía. Lo que comenzó como un día de dolor y humillación había desencadenado un movimiento de respeto y justicia que ningún incidente futuro podría revertir. Cada paso que daba, cada familia que ayudaba y cada ceremonia supervisada reforzaba la memoria de su hijo y aseguraba que su sacrificio se tradujera en un legado de honor y protección para todos los veteranos del mundo. El año siguiente trajo nuevos retos y oportunidades para Evelyn Carter. La Fundación David Carter había alcanzado reconocimiento internacional, pero con la visibilidad llegó también una presión inédita. Mientras coordinaba programas educativos y protocolos de respeto para ceremonias militares en todo el país, comenzaron a surgir solicitudes urgentes de intervención en lugares donde el desconocimiento y la indiferencia amenazaban con repetir errores similares a los de Brookfield. Uno de los primeros casos importantes se presentó en Denver. Un joven oficial, recién llegado del extranjero, había cuestionado públicamente la autenticidad de las medallas de un veterano anciano durante un servicio conmemorativo local. La noticia llegó a la fundación a través de una familia Gold Star, visiblemente afectada por la situación. Evelyn no dudó, se organizó un equipo para viajar inmediatamente y garantizar que la ceremonia se desarrollara con respeto y dignidad. Al llegar, Evelyn y su equipo encontraron al veterano sentado en su silla de ruedas, con las manos temblorosas y la voz entrecortada por la emoción.
Su medalla de servicio estaba intacta, pero la humillación había dejado cicatrices profundas. Evelyn se acercó y, con la calma que siempre la caracterizaba, le tomó las manos. «No están solos», dijo. «Nadie debería pasar por esto. Estoy aquí para asegurarme de que su servicio sea honrado como merece». Durante el servicio, Evelyn supervisó cada detalle, los saludos de los veteranos, la colocación de las banderas y la interpretación de himnos militares. Incluso coordinó con los medios locales para que las imágenes reflejaran respeto y solemnidad, evitando que cualquier error o malentendido se viralizara y afectara a otras familias. Al finalizar, el veterano, con lágrimas en los ojos, estrechó la mano de Evelyn. «Gracias, señora Carter», dijo. «Por fin siento que alguien me comprende». Mientras tanto, la fundación comenzó a recibir propuestas de colaboración de distintas agencias gubernamentales. La Oficina de Asuntos de Veteranos de varios estados solicitó ayuda para capacitar a sus oficiales y garantizar que las ceremonias fueran conducidas con el debido respeto. Evelyn aceptó, consciente de que su misión había trascendido las fronteras de su propia ciudad. Durante un viaje a Chicago, Evelyn organizó un seminario para oficiales de policía, instructores de academias militares y líderes de comunidades de veteranos. La sala estaba llena, con rostros atentos y expectantes. Comenzó con su historia, desde el funeral de David hasta la ley David Carter, destacando cómo un momento de injusticia podía convertirse en catalizador de cambio. Cada familia Gold Star, cada veterano, merece dignidad, explicó. No es solo una cuestión de protocolo, sino de humanidad. Cuando ignoramos el valor de su sacrificio, fallamos como sociedad y como instituciones. Uno de los oficiales, un joven con apenas 2 años de experiencia, levantó la mano. «Señora Carter, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a situaciones donde no estamos seguros de la autenticidad de una medalla o servicio?» Evelyn asintió. «Procedan con respeto y verificación. Nunca hagan suposiciones. Si hay dudas, busquen información de fuentes confiables antes de tomar cualquier acción. El error más común es actuar por prejuicio o desconocimiento. Eso fue exactamente lo que pasó en Brookfield, y todos conocemos las consecuencias». Mientras la formación avanzaba, Evelyn introdujo ejercicios prácticos. Recrearon ceremonias, simulando situaciones delicadas en las que oficiales debían interactuar con familias Gold Star, asegurando que comprendieran la importancia de cada gesto, saludo y protocolo. Las sesiones eran intensas, pero la retroalimentación fue positiva. Los oficiales comenzaron a comprender la magnitud de su responsabilidad. En paralelo, la Fundación David Carter lanzó una serie de talleres para jóvenes veteranos. Estos talleres no solo enseñaban a los participantes sobre derechos y protocolos, sino que también fomentaban liderazgo, resiliencia y orgullo por su servicio. Evelyn insistía en que los jóvenes comprendieran que cada medalla y cada ceremonia representaban algo más grande que ellos mismos, la memoria de aquellos que no regresaron. Un día, mientras revisaba correspondencia en su oficina, Evelyn recibió un correo urgente de un consulado estadounidense en Japón. Una familia Gold Star había informado que un oficial local había cuestionado la autenticidad de las medallas durante una ceremonia conmemorativa en Tokio. La situación era delicada, ya que involucraba protocolos internacionales y relaciones diplomáticas. Evelyn reaccionó de inmediato, coordinó un equipo internacional de expertos en protocolo militar y derechos de veteranos, asegurando que la familia recibiera apoyo y que la ceremonia se llevara a cabo correctamente. «Cada acción tiene repercusiones», dijo Evelyn a su equipo. «No se trata solo de respetar la memoria de un solo veterano, se trata de proteger la integridad de cada ceremonia, en cualquier lugar del mundo». Mientras la fundación se expandía internacionalmente, Evelyn comenzó a recibir reconocimientos de diversas instituciones. Organizaciones de veteranos en Europa y Asia enviaban cartas de agradecimiento, destacando cómo sus programas educativos habían transformado la manera en que se conducían los homenajes militares. Evelyn, sin embargo, permanecía humilde. Para ella, cada reconocimiento era un recordatorio de la misión que había comenzado tras la pérdida de su hijo David. Además de la expansión internacional, Evelyn se enfrentó a nuevos desafíos en el ámbito tecnológico. La viralización de información y la proliferación de redes sociales habían creado un escenario en el que cualquier incidente podía volverse público en cuestión de minutos. La fundación desarrolló un protocolo de comunicación de crisis, entrenando a equipos para actuar rápidamente, verificar hechos y proteger a las familias de veteranos de ataques mediáticos injustificados.
La rapidez y la precisión, explicaba Evelyn, son tan importantes como el respeto. La información incorrecta puede amplificar el daño y poner a familias inocentes bajo escrutinio público. A medida que pasaban los meses, la Fundación David Carter se consolidaba como líder en protección de ceremonias militares y apoyo a familias Gold Star. Evelyn supervisaba personalmente la implementación de cada programa, visitando comunidades y escuchando testimonios de familias que habían sido directamente impactadas por su labor. Cada historia reforzaba su convicción: la justicia y el respeto podían lograrse incluso en medio de la adversidad. Un día, durante una visita a un centro de veteranos en Nueva York, Evelyn se encontró con un joven marine llamado Lucas Herrera. Había perdido a su hermano en combate y estaba preocupado por cómo se llevaría a cabo el memorial anual. Evelyn tomó nota de cada detalle, prometiendo supervisar personalmente la ceremonia. Cuando llegó el día, cada aspecto estaba perfectamente coordinado, desde la colocación de banderas hasta la interpretación de himnos, asegurando que Lucas y su familia recibieran el respeto y la dignidad que merecían. «Gracias, señora Carter», dijo Lucas, con la voz entrecortada. «Gracias por asegurarse de que la memoria de mi hermano sea honrada». «Es lo menos que podemos hacer», respondió Evelyn, colocando una mano en su hombro. Su sacrificio y el de su hermano nunca serán olvidados. Esa noche, mientras regresaba a su hotel, Evelyn reflexionó sobre todo lo logrado. Lo que había comenzado como una tragedia personal se había transformado en un movimiento global. La fundación no solo protegía ceremonias, sino que educaba, inspiraba y fortalecía el respeto hacia quienes habían servido y hacia sus familias. Cada desafío, cada intervención, reforzaba el legado de David y demostraba que incluso el dolor más profundo podía transformarse en acción positiva y duradera. La Fundación David Carter había alcanzado un nivel de influencia que Evelyn jamás había imaginado cuando empezó todo en Riverside. Sin embargo, con el éxito vinieron también nuevos desafíos que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino la capacidad de su equipo para mantener la misión intacta. Todo comenzó con un incidente inesperado en Filadelfia. Una ceremonia conmemorativa de veteranos se volvió viral de manera negativa. Un medio local publicó imágenes fuera de contexto donde un joven oficial parecía cuestionar la autenticidad de las medallas de un veterano condecorado. Aunque el veterano estaba protegido y respetado, las redes sociales explotaron con comentarios críticos y teorías conspirativas sobre supuestas medallas falsas. La noticia llegó a la fundación a través de correos electrónicos y llamadas de veteranos indignados de todo el país. Evelyn comprendió de inmediato que no podía tratarse solo de una corrección local, era un caso que requería coordinación nacional. Convocó a su equipo de comunicación de crisis y a sus expertos legales. La primera acción fue ponerse en contacto con el medio de comunicación y con la familia afectada, asegurando que la información incorrecta fuera rectificada y que la ceremonia contara con supervisión directa de la fundación. Evelyn instruyó a su equipo: «No podemos permitir que la ignorancia o la mala interpretación desacrediten la memoria de nuestros veteranos. Cada acción que tomemos debe ser rápida, precisa y respetuosa». El caso en Filadelfia sirvió como detonante para un proyecto ambicioso que Evelyn había estado planeando: la creación de un protocolo estandarizado nacional para ceremonias militares. Su objetivo era simple pero ambicioso: evitar que errores similares se repitieran y que familias Gold Star fueran objeto de humillaciones o malentendidos. El protocolo incluyó varias medidas clave: formación obligatoria para oficiales de policía y personal de seguridad en ceremonias, coordinación directa con familias Gold Star, contacto con veteranos locales y nacionales, y procedimientos de verificación rápida de medallas y condecoraciones. Evelyn se aseguraba de que cada paso tuviera respaldo legal y educativo, porque sabía que el respeto debía ser inseparable de la protección de derechos civiles. Mientras trabajaba en la implementación de este protocolo, Evelyn fue invitada a Washington, D.C. para reunirse con miembros del Congreso y asesores del Departamento de Asuntos de Veteranos. Su objetivo era claro: obtener financiamiento federal para expandir los programas educativos y garantizar la capacitación de oficiales en todos los estados. La agenda de reuniones estaba llena, y cada encuentro implicaba explicar con detalle la importancia de la ley David Carter y cómo su cumplimiento podía prevenir incidentes que dañaran la memoria de los caídos y la dignidad de sus familias. Durante una de las audiencias, Evelyn se encontró con un congresista escéptico que cuestionaba la necesidad de establecer protocolos tan estrictos. «Señora Carter, ¿realmente cree que estos incidentes son tan comunes como para justificar recursos federales?». Evelyn respondió con calma, pero con firmeza:
Congresista, lo que ocurrió en Riverside no fue un caso aislado. Cada año hay docenas de situaciones donde la falta de conocimiento, la ignorancia o incluso el prejuicio ponen en riesgo el respeto hacia nuestros veteranos. Esta no es solo una cuestión de ceremonial, es una cuestión de justicia, de humanidad y de proteger la memoria de quienes dieron todo por nuestro país. Sus palabras resonaron en la sala. Varios legisladores, previamente indiferentes, comenzaron a hacer preguntas sobre la implementación, los resultados esperados y la manera de involucrar a las comunidades locales. Al finalizar la jornada, la Fundación logró asegurar apoyo bipartidista para expandir sus programas. Evelyn no perdió tiempo, organizó conferencias regionales, capacitaciones y simulacros en distintos estados, asegurándose de que los protocolos fueran claros y aplicables en cualquier contexto. Mientras la Fundación crecía, Evelyn enfrentó un desafío personal. La exposición mediática la colocaba nuevamente en el centro de la atención. Noticias sobre su vida, su labor y su historia familiar aparecían en titulares nacionales e internacionales. Aunque la mayoría de los comentarios eran positivos, algunos críticos cuestionaban la centralización de la autoridad en la Fundación y sugerían que su enfoque podía ser excesivamente rígido. Evelyn escuchó todas las opiniones, pero nunca perdió su visión. Proteger a las familias Gold Star y honrar a los veteranos siempre sería su prioridad. El siguiente gran reto llegó desde un escenario inesperado, un ciberataque contra la Fundación. Hackers desconocidos intentaron filtrar datos confidenciales de familias Gold Star y veteranos, buscando desestabilizar la reputación de Evelyn y su equipo. La seguridad digital se volvió una prioridad inmediata. Evelyn coordinó con expertos en ciberseguridad y estableció sistemas redundantes de protección de información, garantizando que los datos personales de las familias y la integridad de los registros de ceremonias se mantuvieran intactos. Mientras tanto, Evelyn también fortaleció los programas educativos en escuelas y academias de policía. Ella misma comenzó a participar activamente en conferencias y charlas para estudiantes, soldados en formación y oficiales en servicio activo. Su mensaje era constante: el respeto no se limita a la apariencia ni a los títulos, se demuestra con acciones, conocimiento y empatía. Un momento particularmente significativo ocurrió en un colegio de veteranos jóvenes en Los Ángeles. Una estudiante de origen latino, que había perdido a su padre en combate, se acercó a Evelyn después de una charla sobre la ley David Carter. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Gracias por enseñarnos a luchar por el respeto de nuestras familias, incluso cuando nadie más lo hace. Usted nos da fuerzas para no dejar que la injusticia nos desanime». Evelyn la abrazó con suavidad y le respondió: «Cada uno de ustedes tiene el poder de proteger la memoria de nuestros héroes. Nunca lo olviden». Al regresar a la sede de la Fundación en Riverside, Evelyn revisó un correo urgente, una nueva solicitud de intervención desde Texas. Un memorial estaba en riesgo debido a la falta de formación de los oficiales locales. Sin dudarlo, organizó un equipo y se dirigió inmediatamente al lugar. Allí, supervisó la ceremonia y verificó que cada detalle fuera correcto: banderas alineadas, condecoraciones respetadas, veteranos y familias protegidos de cualquier malentendido. El veterano homenajeado, un sargento retirado, le estrechó la mano y susurró: «Señora Carter, gracias a usted, mi sacrificio y el de mis compañeros finalmente se sienten reconocidos». Mientras volvían a Riverside, Evelyn reflexionó sobre todo lo ocurrido, desde la humillación inicial en Riverside hasta el impacto internacional de la Fundación. Cada desafío, cada error corregido y cada familia protegida reforzaban la razón por la que había comenzado esta misión. La ley David Carter no solo había cambiado la manera en que se conducían las ceremonias, sino que también había inspirado a miles de personas a valorar la memoria de quienes dieron todo por su país. La noche antes de regresar a casa, Evelyn caminó por el jardín de la Fundación. Las luces iluminaban discretamente los memoriales y las banderas ondeaban suavemente con la brisa. Pensó en David, en los sacrificios de tantos jóvenes y en la responsabilidad de mantener viva su memoria. Cada acción de la Fundación, cada intervención y cada programa educativo eran un tributo a todos los que habían servido y a sus familias. «Lo estamos haciendo bien, David», susurró. «Tu legado vive a través de cada uno de ellos». Con el amanecer, Evelyn sabía que nuevos desafíos vendrían, que nuevas ceremonias requerirían supervisión y que cada familia Gold Star necesitaba protección continua. Pero también sabía que la Fundación David Carter estaba lista para enfrentarlos, porque su misión era clara: garantizar que el respeto hacia los veteranos y sus familias nunca fuera cuestionado ni olvidado.
La primavera había llegado a Riverside con un cielo despejado y un sol cálido que iluminaba cada rincón del cementerio. Evelyn Carter se preparaba para la quinta ceremonia conmemorativa anual, un evento que había evolucionado de un pequeño homenaje local a un memorial nacional de respeto y honor. El monumento de bronce que llevaba el nombre de David y de todos los veteranos locales se había convertido en un símbolo de dignidad, un recordatorio tangible del compromiso de la Fundación David Carter con la memoria de quienes habían servido. La plaza frente al monumento estaba llena. Senadores, congresistas, generales retirados, familias Gold Star y cientos de veteranos habían viajado de todo el país. Los medios de comunicación, ahora más respetuosos que nunca, cubrían la ceremonia con solemnidad. No había cámaras buscando polémica, sino registrando la celebración de la valentía, el sacrificio y la perseverancia. Evelyn subió al estrado con su uniforme impecable, no por ostentación, sino por respeto a todos los presentes y al legado de su hijo. Observó los rostros atentos, los ojos brillando de emoción y recuerdo. Se detuvo un momento, respiró hondo y comenzó. Hoy nos reunimos para honrar no solo a los veteranos que nos dejaron, sino a todas las familias que han soportado pérdidas incalculables mientras sus seres queridos servían a nuestra nación. Este monumento es un recordatorio de su sacrificio y de nuestra promesa de respeto eterno. Mientras hablaba, Evelyn percibió entre la multitud a oficiales que años atrás habrían cuestionado la validez de un veterano. Algunos de ellos habían asistido a los programas educativos de la Fundación y ahora mostraban un respeto genuino. Entre ellos estaba el oficial Martínez, acompañado de su familia, quien había trabajado como voluntario en hospitales de veteranos y participaba activamente en la educación de nuevos reclutas. Evelyn le dedicó una sonrisa discreta, un reconocimiento silencioso del camino que habían recorrido juntos. La ceremonia continuó con un minuto de silencio y la interpretación del himno nacional, seguido por la colocación de coronas y flores en el monumento. Cada gesto estaba cargado de significado. Cada acción demostraba que la memoria de los caídos no podía ni debía ser ignorada. Evelyn supervisaba con atención, asegurándose de que todo se desarrollara con la precisión y la solemnidad que se merecía. Después de la ceremonia oficial, Evelyn fue invitada a hablar frente a los estudiantes de academias de policía y jóvenes veteranos que asistían como parte de los programas educativos de la Fundación. Tomó el micrófono con calma, su voz firme pero cálida. El respeto hacia nuestros veteranos no depende de su género, origen étnico o apariencia. Depende de conocer su historia, entender su sacrificio y actuar con justicia y empatía. La ignorancia puede causar dolor, pero la educación puede prevenirlo. Entre los asistentes, jóvenes oficiales tomaban notas, algunos conmovidos por la historia de Evelyn y su experiencia personal. Sabían que la lección no era solo sobre protocolo, sino sobre humanidad y responsabilidad. La influencia de la Fundación se sentía en cada palabra, en cada mirada y en cada gesto. Después de la charla, Evelyn se dirigió al jardín del monumento, donde las flores frescas rodeaban las estatuas de los héroes. Allí, un veterano anciano, que había perdido a su hijo en la guerra de Irak, la esperaba. Con voz temblorosa, dijo: «Señora Carter, gracias a su trabajo, sé que mi hijo y todos los demás son respetados y recordados. Usted ha cambiado nuestras vidas». Evelyn lo abrazó suavemente y respondió: «Cada familia merece ser escuchada, cada veterano merece ser honrado. Su sacrificio no debe ser olvidado». Mientras caminaba de regreso al estrado, Evelyn reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó el día en Riverside cuando fue arrestada injustamente, la indignación que sintió, la vergüenza, y cómo cada obstáculo la había llevado a construir algo mucho más grande. Un sistema que protegía a todos los que habían dado tanto por su país. Ese dolor inicial se había transformado en esperanza y acción concreta. El punto culminante de la ceremonia fue la inauguración de una nueva sección del monumento, el ala educativa. Incluía paneles interactivos que contaban la historia de cada veterano local, programas educativos sobre el servicio militar y módulos de sensibilización para oficiales de policía. Evelyn miró a los niños y jóvenes que recorrían el lugar, tocando las placas, leyendo los nombres, aprendiendo sobre sacrificio y respeto. La sensación de paz que la envolvía era profunda, sabía que el futuro estaba en manos de quienes entendían el verdadero significado del honor. Al final del día, Evelyn se acercó a la tumba de David. Las flores frescas y los monumentos brillaban bajo la luz del atardecer. Susurró: «Lo logramos, David. Tu memoria vive, tu sacrificio protege a miles, y nuestra misión continúa. Gracias por inspirarme a nunca rendirme».
Una joven soldado, la teniente Rodríguez, se acercó con su uniforme impecable y la Peleart en el pecho. Señora Carter, quería agradecerle personalmente. Gracias a usted, el respeto hacia nosotros como soldados y hacia nuestras familias nunca será cuestionado de nuevo. Evelyn sonrió y la abrazó. El respeto no se gana con medallas, sino con actos de justicia y empatía. Tú ya lo has demostrado con tu servicio. Yo solo me aseguré de que otros lo comprendieran. A medida que el sol se ocultaba, el cementerio se convirtió en un santuario de luz y honor. Los veteranos se sentían reconocidos, las familias Gold estar protegidas, y Evelyn sabía que cada paso dado desde aquel día doloroso en Riverside había valido la pena. Lo que comenzó como una injusticia había generado un cambio duradero y profundo. Esa noche, en la sede de la fundación, Evelyn revisó las cartas que llegaban desde todo el país. Historias de gratitud, respeto y reconocimiento llenaban su buzón. Sabía que el trabajo continuaría, que nuevas ceremonias necesitarían su supervisión, que cada familia requeriría atención y cuidado. Pero también sabía que la semilla de respeto, educación y justicia que había plantado en el corazón de miles de personas seguiría creciendo. Evelyn se recostó en su silla, observando la luna sobre Riverside. Pensó en David, en los veteranos, en las familias y en cada persona que había apoyado la causa. Un profundo sentimiento de paz y satisfacción la envolvió. La humillación que había sufrido se había transformado en un legado que garantizaría que ninguna familia Gold Star volvería a enfrentar la injusticia que ella vivió. De lo malo, pueden hacer algo bueno, murmuró. Y hoy lo hemos demostrado. Así concluye la historia de Evelyn Carter, de su hijo David, y de la Fundación David Carter. Lo que comenzó con un acto de injusticia se transformó en un movimiento nacional de respeto, educación y protección para los veteranos y sus familias. Cada memorial, cada ley, cada programa educativo llevaba el sello de la resiliencia, la justicia y el honor que Evelyn había defendido toda su vida. Su legado continuaría, no solo en Riverside, sino en cada rincón del país donde los veteranos y sus familias merecieran ser escuchados, respetados y honrados. Y mientras el viento acariciaba las banderas y los monumentos, el espíritu de David y de todos los héroes caídos permanecía vivo, protegido por aquellos que nunca olvidarían su sacrificio.